Amigos, buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa de Tiempos y Palabras. Hoy jueves 21 de noviembre de 2024, el mes de la Revolución Mexicana. Y bueno, para no perder la oportunidad de referirnos a efemérides de este mes y de este movimiento tan importante, hoy queremos hablar de un asunto que acontece el 26 de noviembre, pero del año 1919. Y aquí tenemos justamente un libro interesante que habla de ese momento, reconstruye y reinventa, buscando la parte emotiva, y hablaremos con detalle de él. Lo llamaron fusilamiento, pero en realidad fue el asesinato del general Felipe Ángeles, este militar héroe de la Revolución Mexicana, poco valorado porque él mismo no se encargó de hacer promoción de su propia vida y obra. Era un hombre tan vertical, tan correcto, que lo que menos iba a ocupar era el tiempo en decir soy glorioso, soy grande, etc. Así que vamos a platicar hoy de la vida y obra del general Felipe Ángeles. Para ello contamos hoy con la presencia, como cada 8 días, de Mario Velázquez Jaén. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Pues aquí, hablando de este tema tan interesante. Y Daniel Martínez, que nos acompaña hoy, y además ya teníamos esta plática pendiente desde hacía mucho tiempo, Daniel, porque hace más de un año nos hiciste favor en tu editorial. ¿Cómo llamas a tu editorial? Es editorial, ¿verdad? De pronto las versiones liberadas es del sello La Cartoñera. Ajá. Porque bien, se vuelve ñero el asunto ahí, no son para nada pirataje, ¿no? Sino todo lo contrario. Y también tengo otro sello editorial que es Oye, no, definitivamente no. ¿Y la otra versión con el ojo tapado, cómo se llama? No, pues el otro sello es Ediciones, en la cual sí ya tratamos directamente con los autores. Pero justamente fue una plática anterior a que yo me animara, por ejemplo, a hacer esta versión artesanal y muy limitada, porque solamente fueron 3 ejemplares, ¿no? Que justamente fue para Arturo y para los dos presentes, ¿no? Entonces, es en el asunto de cuando uno tiene la posibilidad de brindar la información, lo que sí puede ser un delito es negarla, ¿no? Sí, tienes razón. Sobre todo tratándose de la literatura, que está dado de alta, bueno, está declarado como un bien inmaterial de la humanidad. Por una parte, y además, como decía el cartero de Neruda, cuando Neruda le reclama por qué usa sus poemas, y él dice, bueno, para enamorar a su novia. Dice, bueno, ¿por qué se enoja usted? La poesía es de quien la necesita, la literatura también, y es un producto social. Además, claro, una edición muy, pues, artesanal, porque así la quieren llamar, pero yo creo que es una encuadernación, impresión y encuadernación artística en papel cultural, en un formato muy claro, de agradable lectura, y además el empastado que logras, Daniel, es muy estético. Entonces yo no le veo un trabajo artesanal, y sí lo califico como lo que llaman ustedes el libro objeto. Pues felicidades por este trabajo, me ha gustado bastante, y ojalá pronto haya más demanda de esta obra. Es Felipe Ángeles, la obra de teatro de Elena Garro. Claro, claro. Entonces vamos a hablar un poco de Felipe Ángeles, y luego, para entender al personaje, y luego entramos a hablar de la muerte de Felipe Ángeles, que es lo que aborda Elena Garro en esta obra. ¿Quién es Felipe Ángeles? A quien algunos, y la historia tiene que ser objetiva, a quien algunos historiadores equivocadamente llaman de origen hidalguense, Mario. Bueno, sí es hidalguense, pero el día de hoy, porque originalmente él nace en Zacualtimán, estado
de México. Exactamente. Alrededor de 1869, ¿no? 68, un poco antes de... Por ahí está las imágenes que están pasando. El Ahí 13 de aparece. junio de 1868. Es decir, Sí. medio año antes de que se erigiera el Estado de Hidalgo. Y que se erigiera también el Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios, Claro. a donde más tarde él estudia, Unos 12, 13 años después, aproximadamente. él fue alumno del Instituto Literario y Escuela de Artes y Oficios. Pero Así es. por esa razón siempre... Su padre había participado del mismo nombre, por cierto. había participado en el movimiento armado de la Revolución, no, de la invasión francesa. Sí, sí, de la invasión francesa y de la invasión americana. Así es. Ujú. Entonces era un hombre de armas y le tenían mucho agradecimiento en aquella época, pues tanto Juárez como ay, no me acuerdo, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz mismo le reconoce. Sí. Le reconoce al papá de él. Tanto así que le ofrecen trabajo, no me acuerdo si en Zacualtipán trabajaba para alguna oficina dependiente del gobierno y es justamente allí donde nace Felipe. Así es. Felipe el hijo, que además era travieso. La biografía de su infancia y adolescencia lo traduce como un travieso que le encantaban las peleas de gallos y que andaba en el jolgorio. Sin embargo, nunca perdió de vista la figura solemne, la figura, pues inclusive familiarmente heroica de su padre. Así es. Eso es algo muy interesante. ¿Qué te dice a ti Felipe Ángeles, Daniel? Felipe Ángeles, este joven que nace en un Zacualtipán Rural completamente. totalmente rural. El camino, nada más para pensar, el camino de Zacualtipán acá, pues era por carreta O en bestias, en bestias y mulas a o nivel caballos. de veredas Ujú. y uno que otro camino. Y para llegar tenían que salir temprano y no sé si quedarse a medio camino. Sí, seguramente. Ujú. Sí, de pronto las distancias siempre eran en otros tiempos, ¿no? El tiempo de traslado se medía bajo otras lógicas. Sí. Y era, salimos de aquí a ver si llegamos anocheciendo o incluso amaneciendo. Porque muchas veces por también la geografía era mejor avanzar de tarde o de noche por las condiciones, ¿no? Y bueno, pues Felipe Ángeles, antes que otra cosa, es un ser que vive en la impostura. Es decir, él bien pudo haber quedadose con los federales y haber hecho carrera de manera legítima u oficial. Ujú. Sin embargo, en momentos cruciales donde él, claro, aparte un gran intelectual, ve que no es por el camino que están tomando ciertas figuras revolucionarias, él se antepone eso porque sabe que por ahí no va, o por al menos ideológicamente no va a traicionarse, ¿no? Entonces, eso es lo que me parece, que él teniendo todas las posibilidades de vivir una vida tranquila y con los beneficios propios de ser una parte importante en el momento en que estuvo en el ejército oficial. Claro, ¿no? Entonces, las decisiones que él toma son... Pero él siempre se mantuvo fiel a su juramento, ¿no? Exacto. Se Nunca mantuvo hay fiel a su palabra juramento como cabal. militar, Sí. de defender a la patria, de defender a la bandera, y bajo esos De defender términos la y legitimidad. la legitimidad. Ujú. Y si Victoriano Huerta traicionó esa legitimidad, traicionó ese juramento, él dice, pues entonces tengo que luchar contra ti. Claro. Él se viene a Pachuca a estudiar en el Instituto Científico Literario, lo que sería la secundaria y la preparatoria seguramente, y después se va al Colegio Militar, Así es. al heroico Colegio Militar de México, que entonces estaba en el castillo de Chapultepec. Allí era, imagínense, el lugar glorioso en el que estudiaban los cadetes. Que era el lugar común de la residencia presidencial y del colegio militar. No sabía que... Sí, porque el colegio militar estaba en una ala y la parte residencial del presidente estaba en otra. En otra. Eso propiciaba
que el presidente de la República en turno tuviera mucha convivencia con los alumnos del colegio militar. Entonces esto propicia también mucho que él fuera conocido pues, por Porfirio Díaz mucho antes como alumno. Inclusive ya cuando adquiere un grado, entonces brigadier alguna cosa, no era brigadier, era un grado menor. Entonces resulta que Porfirio Díaz le interesa comprar armamento en Europa. Entonces, como él había pronunciado ya algún discurso en algún juramento bandera, entonces él escucha pues la inquietud del muchacho, ¿no? Entonces seguramente él con el colmillo que tenía, decía, no, pues, a este hay que tenerlo de este lado porque del otro quién sabe qué pasa. Capacitarlo. Entonces lo que sucede, creo que va con Mondragón, creo que es Mondragón el que va a Francia a escoger armamento. Entonces hay unas triquiñuelas por ahí que intenta hacer o que hace este general y otro más en Francia por la cuestión del armamento. Y cuando regresa, pues el fiel a su sentido, pues señor presidente, le deben informar que pasó esto. Entonces, pues eso les incomoda a Mondragón, les incomoda al otro, y pues son maravilla, lo mandan a estudiar a Francia. Sí. Lo quitan del camino. Claro, era un modus operandi también del régimen. Ahorita que escucho la historia, me acuerdo de una historia muy parecida en ese momento, en ese mismo círculo, pero con Julián Carrillo, el músico que también de pronto quería hacer adecuaciones para integrar el sonido 13 a la educación pública, y pues incomoda, y pues Díaz lo manda a estudiar a Europa. Igual, allá ve y entretente, ¿no? Exacto. Y allá es donde aprecian su teoría del sonido 13 y la potencian mucho antes que aquí. Definitivamente tienes razón. Efectivamente, después de egresar por su brillantez, su reconocimiento, además un excelente alumno en matemáticas y que mostró dotes muy desarrolladas como estratega, se va a este viaje a Francia, regresa, lo envían pues a estudiar, pero en el fondo con calidad de exiliado, ¿no? Él en toda su vida hasta el último momento siempre estuvo cerca de las crisis, cerca de las traiciones, cerca de las lealtades, y justamente al combatirlas, al denunciarlas, estuvo a punto de graves consecuencias de su seguridad y de su vida misma. Sin embargo, se le tuvo mucho respeto siempre. Eso es algo interesante. Y bueno, esto le da un sello de identidad en el ejército, tanto así que cuando va pasando el tiempo y viene la Revolución Mexicana, cuando Madero se enfrenta a Porfirio Díaz y gana este movimiento, Madero lo invita a pertenecer, pero también le incomodaba el estilo de ser de Felipe Ángeles. Es decir, era tan estricto, tan cabal, que eso mismo provocaba complicaciones en su relación con la gente del poder. Y bueno, Madero no sabía cómo actuar con él, pero sí le valoraba sus capacidades como militar, como organizador, tanto así que le encarga ocuparse de reorganizar el colegio militar. Así es. Y en esa, bueno, ya desde antes él ya tenía pues, capacidad de convocatoria dentro del colegio militar, pero después no solamente es como alumno y con el grado como militar, sino además como compañero de armas en los diferentes niveles, yo diría de parte del Estado Mayor en ese momento, ¿no? Sí. Entonces empieza a adquirir un gran renombre dentro del Estado Mayor que lo lleva todavía más a comprometerse todavía con el sentido del constitucionalismo, porque no es un militar encargado solamente de las cuestiones de armas, sino también de la cuestión política. Y en la cuestión política, bueno, pues entonces está perfectamente enterado
de cuáles son los límites, cuáles son los reglamentos, para qué son las leyes, para qué la Constitución. El juramento dentro del colegio militar él lo lleva a cabalidad, y al llevarlo a cabalidad, bueno, ya tiene pues amistad no solamente con él, sino también tiene amistad con indirecta con Porfirio Díaz. Sí. Y más adelante veremos cómo esa amistad genera una gran suposición, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, y además, en todo este juego, él no se propone hacer política de la manera tradicional. Para él la política era el cumplimiento del compromiso que tenía, pero este no era el modelo de política que ejercían en beneficio propio muchos de los jugadores de la política nacional. En estas circunstancias... Él es testigo de la cuestión de todo ese movimiento armado que tiene Porfirio Díaz cuando va a suprimir a indios y yaquis. Uh-huh. Entonces Victoriano Huerta ya estaba dentro de este movimiento. Victoriano Huerta tenía un grado militar superior a él. Sí, claro. Entonces, Victoriano Huerta pues era un militar de mano muy dura, le daba muy fácil llegar para controlar algún movimiento, fusilaba sin más ni más. Sí, sí, sí. Lo que él no hace cuando le toca combatir a Zapata. Cuando combate a Zapata no tiene esa actitud, sino tiene una actitud no tan beligerante, sino más, yo diría tampoco tibia, sino más bien fue severo y vio lo que se estaba pasando y se lleva a cabo todo un juicio para no llevar eso al extremo de los fusilamientos, ¿no? Uh-huh. Lo cual Zapata más adelante no se lo agradece, lo reconoce como militar. Sí, los dos se reconocieron como... Mientras tanto, pues, lo que estaba pasando en el norte, bueno, pues estaban pasando cosas interesantes, con la cuestión de la expropiación, todo ese caldo de cultivo que genera Porfirio Díaz para generar el malestar entre campesinos, entre hacendados y entre terratenientes en el norte, que propicia precisamente que se formen, si nos fijamos, la mayor cantidad de movimientos armados no se realizan en el sureste ni en el sur tanto, más bien en el norte. Los movimientos armados de la revolución todos surgen en el norte. Los grandes movimientos armados, sí. Sí, y surgen también por dos razones, ¿no? Una es la cercanía hacia Estados Unidos, y Estados Unidos con su ideal colonialista pues estaba metiendo los cuernos para generar algún... No, pero estamos hablando de... No, pues con Porfirio de Díaz. 1900, época de Porfirio Díaz. En la época de Porfirio Díaz. Ya. Pensé que estabas más cercano. No. En la época de Porfirio Díaz. No, sí, más bien Estados Unidos, desde que asume también el papel del destino manifiesto, claro. Empieza como a generar esas inestabilidades dentro de los países, ¿no? Sí. Entonces, pues sí, Acuérdate de la doctrina Monroe, ¿no? Que la volvieron su bandera de lucha. Uh-huh. Sí, hay una anécdota entre Porfirio Díaz y el presidente embajador de Estados Unidos, ¿no? Que le dice, aquí está $1. Dice, pues aquí está un peso de plata. Pues, ¿cuál vale más? Dice, el mío, porque pesa más. Claro, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, en esas circunstancias, entonces, gana Madero, un hombre con buena disposición, pero con falta de habilidad política para entender qué había ocurrido, cómo podía solucionarlo y qué podía hacer. Y en esas circunstancias de dubitación fue muy inestable en momentos su toma de decisiones, le faltó dar algún manotazo en momentos, y finalmente, bueno, pues a propios y ajenos los desconcierta al punto de que esto se vuelve una circunstancia favorable para que venga la decena trágica, la intentona del golpe de Estado, donde participan generales, se sublevan generales de la vieja guardia, de la vieja escuela, Manuel Mondragón, justamente, que lo acabas de mencionar, Bernardo Reyes, que era muy
que uno de ellos muere en la refriega. Bernardo Reyes, el papá de Alfonso Alfonso. Reyes, el escritor, el polígrafo nacionalista. Sí, pero ¿qué propicia todo el movimiento? A fin de cuentas, lo que detona no es un desconcierto entre militares, es una noticia en un periódico. Una entrevista que le hace un reportero norteamericano, Sí, y entonces Porfirio Díaz dice, ya México está maduro para que entonces, ahora sí, se continúe con el poder de manera democrática. pero yo creo Entonces, que esa noticia, incluso por ahí se ha interpretado muchas veces como el pretexto para que se diera ya esto que estaba fraguado desde antes, porque incluso entra también ahí Félix Díaz, así es. pariente de Porfirio, que también quieren recuperar sus prebendas, o sea, regrésenos lo que era nuestro. Era su, Sí, pero su lo que actitud. propicia el movimiento más que todo es eso, porque Porfirio Díaz, entonces cuando ya vienen las elecciones, niega primero el triunfo de Francisco Madero, Ujú. pero después decide, ya cuando está el movimiento, Claro. renunciar, Ya que no pueden y hacer nada y más. se va corriendo en Ipiranga. el Ipiranga, llega a Veracruz y ahí todavía lo despiden con honores, inclusive el paseo, porque no fue salida, el paseo de la Ciudad de México a Veracruz, pues llevaba escolta y llevaba fanfarrias y todo aquello, y cuando lo despiden prácticamente con una banda de guerra, ¿no? Y con una banda de rurales. Entonces, pues, realmente era un personaje muy sui generis. Llega Madero, entonces Madero genera algunas circunstancias ahí que incomodan al ejército, entre ellas, es decir, bueno, ya hubo un movimiento, no necesitamos unas fuerzas armadas. Entonces dice, no, espérate, necesitamos algo. Entonces viene toda esta cuestión, viene todo este desconcierto, y pues viene los cuernos de Victoriano Huerta, ¿no? Exactamente, porque él inclusive en un momento dado, en un principio, él no encabeza o no, finge no encabezar este movimiento, pero cuando... Previo acuerdo que tenía con el Claro. embajador de Estados Unidos, ¿no? Sí, Claro. no, y están los datos, ¿no? Ahí, los documentos Claro, de es las decir, conversaciones. hace un juego tramposamente subrepticio y deja que los otros den la cara, finge todavía estar del lado de Madero y de Pino Suárez, tan lo finge que en esta decena supuestamente los protege hasta la víspera en que los Sí, porque él decía que era Estado Mayor del presidente. Claro. Claro, Y él mismo sí. apresa al presidente. Lo apresa y lo manda a fusilar al presidente Sí. y al Pero vicepresidente. detiene a los tres. Sí. Detiene a Felipe Ángeles, al hermano, y a Madero. Ujú. Mata primero al hermano, sí, y después a Madero. Madero y Pino Suárez. Y Pino Suárez. Y a Felipe Ángeles... Felipe no Ángeles lo toca. detiene, lo manda a Lecumberri y de ahí lo manda al exilio. Sí, por una razón, porque era mucho el peso que Tenían tenía el miedo de que generara desconcierto dentro de las filas del ejército. del ejército. Lo que pasa que, bueno, también ahí Madero, pues también no tenía tanta aprobación militar como sí la tenía Felipe Ángeles, ¿no? Era en ese momento, era una figura mucho más importante Felipe Ángeles que el propio presidente, ¿no? Entonces... Y que el propio Victoriano Huerta. Claro, sin duda, Sí. sin duda, porque pues él realmente era el único que podía tomar el papel como de asumir la presidencia, que tampoco estaba en sus planes. No estaba en sus planes, era un individuo demasiado, pues no diría yo que Luchó por la palabra era presidencia, modesta. pero no supo gobernar. No, pero Felipe Ángeles. es que Felipe Ángeles en ese momento No, yo también digo por eso... Madero. Madero, no. Sí. Sí, pero lo que dice Daniel es cierto. Felipe Ángeles tenía una presencia tal que bien hubiera podido, si lo hubiera querido de alguna manera, pensar en un camino a la presidencia, pero no estaba en sus planes, no era su principio, ¿no? Él respetaba mucho el principio constitucional, eso es verdad. Pero ese prestigio es el que impide que Victoriano Huerta lo asesine, Así es. efectivamente. Entonces, Resulta que lo mandan al exilio, ¿no? Entonces está en el exilio, ¿a dónde? En Francia, ¿no? otra vez Se va a Francia y curiosamente Porfirio Díaz está en Francia. Entonces Porfirio Díaz ya tiene un pronunciamiento por ahí en alguna de las cartas que dice pobre patria mía. Entonces se supone, y hay la hipótesis,
de que él, conociendo a Felipe Ángeles, platican de alguna manera y pues reconocen que Victoriano Huerta tiene la fuerza del Estado en términos de las armas, pero quien tiene la fuerza del ejército en el norte es Francisco Villa, pero no es un ejército profesional. Entonces, al no ser ejército profesional, quien tenía la formación de ejército profesional era Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, imaginemos una posible plática entre Díaz y Felipe Ángeles, a donde le dice: vete a salvar la patria, únete con Francisco Villa. ¿Por qué? Porque tienes todo para ganarle. ¿Por qué? Porque él traicionó la Constitución, traicionó todo el juramento del propio ejército, y quien lo puede recuperar eres tú. Tú eres el que puede recuperar al ejército y a la patria. Entonces llega a Estados Unidos, y en ese inter, tanto en Francia como en Estados Unidos, en Europa, está muy en boga una corriente muy importante ya de socialismo que venía desde Tomás Moro, del socialismo utópico, pero que llega aquí como un socialismo evolucionista, más que como una teoría, más bien como una moda ideológica, así como había sido el positivismo, así como habían sido otras, el enciclopedismo y todos estos, ¿no? Era un autor más que dentro del cual él se hace mucho de estas ideas, las embebe, las aprende, las organiza, y pues definitivamente llega ya en medio de la guerra, pero ya con las ideas de este socialismo evolucionista, a donde es Edward Bernstein el que encabeza este movimiento en Inglaterra. Y este socialismo evolucionista va muy pegadito ya con la idea del socialismo marxista, el materialismo histórico. Entonces ya viene muy pegado, en el cual se encuentran en ideas comunes de la forma en que se debe de llegar, según estos principios, a ocupar el sentido del poder, o ubicar la evolución del sentido del Estado y el poder. Ya viene una estratificación social, y empieza a marcar una estratificación social entre obreros y capitalistas, ¿no? Sí. No capitalistas en ese momento, porque todavía no es el nombre, sino los dueños de los industriales, ¿no? La burguesía, ¿no? La burguesía como tal. Ya la burguesía, el término burguesía ya existía, ya funcionaba como tal. Llega a México y pues se encuentra de frente con todo esto, ¿no? Al principio llega tocando puertas, toca varias puertas con varios generales, decir: oye, pues es que está pasando esto. No le abren la puerta, lo toman como traicionero, sino es que tú vienes a traicionarnos. Llega con Francisco Villa, y Francisco Villa al principio no lo recibe, sino al principio lo rechaza completamente. Dice: es que tú eres de los federales, ¿qué vienes a hacer aquí? Tiene una plática muy a fondo, sí. Y en esa plática muy a fondo se convencen los dos. Él llega, desde luego, con la mira de incorporarse al ejército constitucionalista, el que decía: hay que respetar y hacer valer la Constitución. Y quien se une ahí todo este movimiento Carranza, que encabezaba Carranza. Y lo que alguna vez decíamos, yo creo que más... Y Carranza, curiosamente, también del norte. La lucha revolucionaria entre las fuerzas de Madero y de Díaz no fue tan fuerte, tan cruda como la que ocurrió después, cuando llega Huerta. Porque primero es muy severa contra Huerta, son grandes batallas, muy fuertes, muchos muertos, y después es la lucha de los caudillos de la revolución. Sí. Entonces, bueno, para sintetizar un poco, porque hay que entrar a ese libro, que es lo que queremos hacer hoy, para sintetizar un poco, viene la revolución, como lo dices, Ángeles se incorpora con Villa. Villa es el impulso, el líder, el que tiene el carisma para aglutinar gente, forma un ejército numerosísimo con los dorados de Villa, los centauros del norte, bueno, a él le decían el centauro del norte, y participa en muchas batallas, y Ángel es el estratega, el inteligente preparado, que le ayuda. Sobre todo hay dos batallas muy interesantes en que triunfan las fuerzas de Villa con la asesoría de Felipe Ángeles, Torreón, y la más importante, Zacatecas. La toma.
Zacatecas. Después viene una en donde se conjugan los dos talentos, ¿no? Claro. El talento claro. de Villa y la formación de Ángeles. Hay dos anécdotas interesantísimas, ¿no? Cuando van a llegar a Torreón, me parece, vienen en la cuestión del tren. Bueno, la anécdota es que van en el tren y a ver, mis muchachitos, váyanse en un vagón de tren y cada estación, cuando no se den cuenta, van a detener al telegrafista. Entonces atrás de ustedes va el otro tren con la tropa. Entonces cuando llegan parece que a Torreón, dicen, pues ahí vienen los villistas. Pues no nos han avisado por telégrafo. No nos avisaron porque no había llegado. Sí, Villa era de una inteligencia superior. Entonces, y la otra anécdota es cuando están en el sitio de Zacatecas. Entonces, pues muy al estilo muy de Felipe Ángeles, con toda la estrategia, con todo esto, dice, bueno, ya sabemos dónde vamos a poner los cañones, aquí van a estar, aquí esto y aquí el otro, y la hora va a ser a tales horas. No, mi muchachito, es ahorita porque está el efecto sorpresa. Claro, ¿no? Después siguen estas luchas entre caudillos después de la Convención de Aguascalientes, donde precisamente Ángeles participa representando a Villa, le piden que trate de convencer a Zapata. Zapata los respeta, se respetaron, acabaron con un gran respeto mutuo. Vienen después las confrontaciones de Carranza con los del norte. Muchas de ellas propiciadas, ¿eh? Claro, desde luego. Era ya una lucha por el río revuelto ganando. Y dentro de eso, una batalla en la que Villa pierde, pero pierde estruendosamente, la de Celaya. Le gana cuando se separan, deja a un lado a Felipe Ángeles. Sí, y Ángeles decía, no señor, no es correcto, no, pues que se hace lo que digo, y se perdió porque Obregón, que era otro militar desarrollado en la práctica y muy inteligente también, había preparado las cosas para que no pudiera funcionar la gran caballería de Villa. Bueno. El que nunca se quedó cruzado de brazos. Exactamente. allí pierde un brazo. Así es. Bueno, después de esto, Villa se retira, negocia, de alguna manera le dan la hacienda esta en Durango, la hacienda de donde vive sus últimos años antes de que lo asesinaran en Chihuahua. Ahorita nos acordaron. Y Ángeles se va a Estados Unidos con la familia, está un tiempo, que traen el tumbaburros. El tumbaburros electrónico. Sí. Ay, caramba, pero muy famosa la hacienda donde vive con su esposa. Bueno, está Ángeles en Estados Unidos, pero Ángeles está inquieto. Sigue pensando en que tiene que regresar a México, en que todavía tiene una deuda con la lucha en México. Y entonces decide, a pesar de que lo convencían, entre ellos Federico Cervantes, militar egresado del Colegio Militar, que fue su alumno y que fue luego su compañero, ¿cuál? Canutillo. Sí, porque yo decía Coporillo, no, Coporillo es una hacienda muy bonita, por cierto, que está camino a Tulancingo. Bueno, claro, ahí por las peñas, Coporillo. ¿Cómo se llama el lugar? Por el Cerro de las Navajas, por ese rumbo. Claro, por el Cerro de las Navajas. Está muy bonita esa una hacienda muy bonita, sí. Hacienda pulquera. Bueno, entonces Felipe Ángeles se siente en deuda, que tiene pendientes con la lucha en México, y decide venir. Y les decía, Federico Cervantes, que fue su discípulo en el Colegio Militar y luego su compañero en el ejército y gran amigo, le decía, espérese a que tengamos una mejor conexión para poder regresar y hacer una lucha más fructífera. Pero Ángeles tenía ya muy definida la idea de venir a participar. Según él pensaba, algunos biógrafos lo plantean, que si él traía un juego franco, con él tendrían un juego franco, y no fue así. No. Y ahí es donde entra justamente la historia que Elena Garro nos cuenta. A ver, Daniel, ¿cuál es la historia? O sea, estos últimos días de Ángeles, Elena Garro los toma,
genera toda una, reconstruye más bien toda la historia y nos plantea a un Felipe Ángeles más, que aunque la obra de teatro está circunscrita en hechos y momentos reales, de todos modos, Elena Garro lo que hace es reconstruir a un personaje a veces idílico, a veces heroico, que sí lo fue, pero sobre todo lo que le interesaba era, a partir de los diálogos que ella crea, generar una crítica muy severa a quienes se habían apropiado de esa lucha popular. Sí, pues prácticamente la obra transcurre durante el juicio que se le impone a Felipe Ángeles, y va reconstruyendo justamente en el momento en que los apresan. En cuanto a las declaraciones falsas que emiten, de que tuvieron una lucha, que eran demasiados, que ellos abrieron fuego, y nada de lo que se narra pues coincide como con las versiones de los que participan. Incluso hay militares que le tienen mucha estima a Felipe Ángeles, que se niegan, respeto. Claro, y demasiado respeto, que se niegan a participar en esta serie de hechos, y a partir de ahí pues se contraponen las versiones, que sería como la versión oficial de sus excompañeros de armas, que traman ahí mismo cómo lograr hacerlo culpable. Desde antes él es culpable. Aquí el asunto que Elena Garro nos brinda es cómo le hacemos para declararlo culpable sin que esto sea una guerra civil. No, y además sin que esto, ante la gente. Sí. Claro, ¿no? Porque pues tenían el miedo que si no estaba bien fundamentado, y que además era un pedido desde arriba de que tenía que ser así. Y lo hacen en Chihuahua. Claro, no lo hacen ¿no? en México. No. Y también... Y sumario. Aparte, es juicio sumario, ¿no? Y bueno, en esas va Elena y nos brinda, aparte, con voces de gente que sí existió y que también reconstruye las personalidades, ¿no? Entonces, también podemos ver a qué tipo de gente era adepta a Porfirio Díaz, a Felipe Ángeles durante estas escenas, que es gente llana del pueblo, que incluso están afuera porque no pueden entrar, hasta las damas de sociedad en ese momento que abogan para que no se lleve a cabo. Eso que dices es muy interesante. Desde la gente del pueblo hasta las damas de la más curtida sociedad chihuahuense están a favor de Ángeles, o sea, ven en él a un personaje que ha convencido en distintas etapas sociales, ha convencido a la gente. Y eso es algo que rescata Elena Garro. Tanto que él, sin abogado, pues le consiguen un abogado ahí sí, claro. Abogado, ¿no? Ahí viene la narración. En alguna de las peticiones de que fuera perdonado, que se le hiciera un juicio real, dice, pues para empezar ya se consiguieron un abogado, ¿no? Claro, ¿no? Y justamente también es divertido incluso ver ahí como estas posturas de estas señoras de sociedad para resolver tal cual, así resolver lo que otros no pueden, ¿no? Ellas van y vienen buscando quién se haga cargo, y le hablan a tal, y ya mandaron mensaje con tal otro, hasta que le consiguen su abogado, ¿no? Es como... Y buscan además el perdón oficial, ¿no? Sí. El perdón oficial con Carranza. Es interesante, que es el que menos lo iba a dar, ¿verdad? Y él lo sabía, ¿no? Él decía, muchas gracias por todo lo que hacen, pero me parece que... Es inútil. Es inútil. Él, desde antes de que iniciara el juicio, sabía él a lo que iba, ¿no? También. Y Carranza metida a la cabeza, con la Constitución por un lado, y por otro lado, metida a la cabeza con aquel telegrama Zimmer. Cierto. Y también estábamos en el momento en que Carranza pues estaba con la presión de Estados Unidos, y él capoteando el asunto para tomar el telegrama Zimmer como una presión, precisamente para poder hacer sus triquiñuelas, ¿no? Porque no creo que haya sido tan inocente decir, no lo voy a tomar en cuenta. Lo quiere tomar en cuenta para balancear el poder en ese momento,
pero también qué está pasando en el mundo. En el mundo están pasando también ya revoluciones. Sin duda. Sí, entonces Entonces ya los movimientos revolucionarios ya tienen una gran carga ideológica de lo que está pasando en Europa, y que el movimiento de revolución en México también llega a estar influido por esto. Entonces ya hay voces de alerta por parte del gobierno de Estados Unidos de la cuestión de las ideas socialistas, y resulta que dentro del juicio, lo narra aquí, dentro de todo él hace acopio de los argumentos del socialismo evolutivo. Entonces, pues Carranza ya tiene la idea, o no tiene claro qué es esto, entonces intenta desprestigiar todavía más y llega a la conclusión de que pues hay que hacerlo a un lado, porque no lo deja que su revolución, que su constitución llegue a buen término. Y aparte de no tener eso, pues la primera crítica que le hace dice que aquí no hay nadie dentro de la convención de los constituyentes, no hay nadie que haya luchado. Es una de las críticas más fuertes. Sí, y además lo que dices, bueno, ¿cuál era el juego ideológico y el juego de caudillismo por el poder que se estaba fraguando? Sí. Entonces, yo creo que lo interesante de este texto, de esta obra de teatro de Elena Garro, es como ella se conoce que estudió en serio el proceso, sí, estudió el juicio, y va generando una serie de personajes y grupos sociales que participen. Y lo que tiene el teatro, la parte simbólica que tiene el teatro, es que en pocas voces genera toda la expresión de una comunidad, de un conjunto. Entonces, hay una parte aquí cuando Ángeles habla y la señora Revilla, una de las lideresas de este grupo de señoras que lucha por la vida de Ángeles, le dice: entonces no cree en nosotros, no cree en nuestra defensa general. Contesta Ángeles: en ustedes es en lo único que creo, señora, y por ustedes volví a México, por ustedes pueblo, sin importar la clase social, sino pueblo, ¿no? Pero sé que todo lo que hacen por mí es inútil, ni siquiera este consejo de guerra, si me fuera favorable, podría cambiar mi suerte, y si el mundo entero pidiera mi vida, también sería yo ejecutado. Así lo ha resuelto un hombre sentado en el principio de la infalibilidad del poder personal. Carranza, ¿no? Ya la acusación que lanza Elena Garro es muy directa, ¿no? Es decir, digo Elena Garro porque ella, sí, aparte de eso, pues era cierto, le da la voz, recupera la voz de Ángel. El término de lo carranciaste, pues de dónde viene. Así lo ha resuelto un hombre sentado en el principio de la infalibilidad del poder personal. Contra ese principio combatimos todos con las armas en la mano, y ahora reaparece en un hombre nuevo que no va a permitir, es decir, lo está acusando de dictador igual que a Díaz, que no va a permitir que se le combata ni con las armas ni con la palabra. La sangre está todavía muy fresca, la memoria intacta y el origen del poder dudoso. O sea, es un discurso contundente el que escribe Elena Garro. Además, qué elegante manera de decirlo. Yo creo que aquí el ejercicio literario de Elena Garro es tal que le da un discurso a Ángeles que lo hace propio de Ángeles, es decir, el manejo de las palabras y todo esto hace escuchar a un Felipe Ángeles como si estuviera hablando, y seguro que lo descubre, lo detecta, lo reconstruye a partir del discurso que Ángeles tenía en sus escritos, en sus cartas familiares, etc. Más adelante, ya para esta cita, dice: la señora contesta el Gómez Luna, que era uno de los que lo querían auxiliar: no sea pesimista, general, no olvide que Carranza se juega todas sus cartas sucias a la palabra legalidad. Sigue hablando, la señora Revilla vuelve a tomar la palabra y dice: su sangre ahogaría a Carranza, general. Tal vez es mi sangre la que necesita Carranza para ahogarse. Tal vez desde el primer día así lo vimos los dos.
Somos dos principios frente a frente, y si uno de ellos es asesinado ahora, el otro lo será automáticamente. O sea, nuevamente Elena Garro juega con los sucesos históricos, porque efectivamente Carranza, al participar en la muerte de dos grandes caudillos populares, no caudillos del poder, sino populares, Zapata y Felipe Ángeles, estaba firmando su sentencia de muerte. Además, la frase con que cierra esta, la de el arma de la tiranía dispara por la boca y por la culata, es increíble, ¿no? Sí. Así, es un discurso socrático. sin Listo duda. para mover la segunda. No se puede arrancar a los demás un privilegio sin perderlo uno mismo. Ni se puede privar a los demás de la libertad sin perderla uno mismo, ni se puede impartir el terror sin estar poseído por el terror. O sea, estaba planteando el miedo profundo que tenía Carranza de que lo Y con desplazaran. eso le dio más miedo. Sí, es interesante. Esto hace que, aún a escondidas, porque no ha tenido la reivindicación de análisis literario suficiente Elena Garro, pero hace que se le reconozca como una de las grandes escritoras mexicanas. Tanto así que algunos inclusive plantean que después de Eclipsada por la imagen de su... Yo creo que no por la imagen de su marido, sino por la intención de su marido. Más bien, ¿no? Sí. Pero afortunadamente cada vez más rescatada. Sí. Cada vez podemos encontrar un poco más de material de Elena, Sí. que se ha ido Es que le publicando. prohibieron publicaciones. Dalí. Sí, no, incluso ahorita en estos libros del 19 que sacó no sé si la CEP o Gobierno del Distrito Federal, sale una novela de Elena Garro que se llama Y Matarazzo no llamó, donde nos narra la historia también del México de los años 30, ya entrados en este proceso de industrialización, las luchas sindicales, una novela mucho más cercana, no sé, a José Revueltas que a Bioy Cáceres, por ejemplo, ¿no? De ese tipo de literatura, de pronto de corte social, y bueno, aparte la historia que narra es increíble y catastrófica. Yo me acuerdo que es de las novelas que he terminado de leer y termino enojado. Sí, sí. Pasa una semana, me acuerdo de cómo terminó y me vuelvo a enojar, ¿no? Entonces, sí tiene O sea, tiene mucha fuerza. y aparte un estudio muy contextual de lo que habla. O sea, sí se ve que se mete a hacer historiografía de sus novelas. Pues. Rescata a los personajes del olvido y les reconstruye el discurso. Eso es lo que me encanta de esto, ¿no? Ahora que está también muy de moda todo este tema de Pedro Páramo, también si les interesa un poco el teatro de Elena Garro, hay otra obra que se llama El Rastro. Es una obra pequeñita, El Rastro, y la encuentran en internet cualquiera que se meta ahí, y es dentro del universo rulfiano esa obra, sí. Así tal cual, ¿no? Bueno. Entonces es muy multifacética también en lo que hace. Elena, también hay otra que se llama Inés. Los recuerdos del porvenir, que es la más conocida, ajá, pero no por ello es menor. Sí, sin duda, ¿no? Y por ejemplo, en esta otra que digo que se llama Inés, es una novela más de corte erótico, por ejemplo, más de tipo del Marqués de Sade, ahí con la política de por medio, la iglesia y sus asuntos oscuros, y sucede en España, igual que otra novela que tiene que se llama La casa junto al río, que está incluida como en una colección de terror, ¿no? De terror, así de novela, o sea, un estilo oscura. Gira de la política a la comedia casi. Sí. Y bueno, y ya para terminar, si quieren leer algo realmente bizarro, lean Semana de Colores, que son sus cuentos. ¿No, Daniel? ¿Tú no tienes trabajo? ¿No te dedicas a hacer algo más que leer toda la vida? Mi trabajo es leer a Elena Garro. Sí, no. Envidia de la buena. No, pero esta la buena. No solo es leerlas, sino haber localizado sus obras, porque es una autora que justamente por el ataque que le dedicó en vida y muchos años el exmarido Octavio Paz, se le cerraron las puertas de editoriales, se le cerraron puertas de trabajo, tuvo hostigamiento muy fuerte, acabó
prácticamente en la pobreza con su hija. Alguna vez la hija por allí llegó a la Facultad de Filosofía y Letras, muy perdida esta muchacha, muy lastimada en la vida, quiero decir. Y Elena Garro, bueno, pues sufrió todos estos embates, le pegaron muchísimo en la vida, en la fortuna, no en la fortuna dineraria, en la fortuna de vivir y ser mucho más productiva. Pero aún así, fue una mujer siempre combativa, siempre rebelde desde pequeña, y además aportando obras literarias de gran calidad como esta. ¿Por qué recomendarían ustedes la lectura de esta obra de teatro? Que leímos ahorita un pedacito, pero ¿por qué la recomendarían? Yo tuve la oportunidad de ver la representación que está inspirado mucho en esta novela, con aquel grupo que estaba en la universidad. ¿Las 4? No, un grupo de danza, no sé si te acuerdes, que la presentaron en el Gota de Plata. Sí, Son claro. Una obra fabulosa porque ahí conoces al personaje a partir de los diálogos, a partir de todo esto, y mucho de esto fincado en eso. Sí, y también Memo Cuevas con aquella parte donde se exalta el sentimiento completamente de Felipe Ángeles en ese... hay dos cosas que impresionan. Una, cuando llevan su cuerpo cubierto por la bandera mexicana, no en un féretro, sino lo llevan tal como había sido sacrificado, pero la bandera ondeando como aquellas escenas de esta danzante rusa, ¿cómo se llamaba? ¿Pavlova? No, Pavlova. No, la europea, que va con Stalin a bailar aquellas... No es rusa, es no sé si holandesa, algo así, que era... que murió ahorcada por una mascada después, ¿no? Sí. Bueno, esa escena yo la vi y realmente me heló el alma ver aquella danza con la bandera como velo, ¿no? Dibujando a la figura femenina, pero casi como patria, ¿no? Como un sentido de decir, bueno, este es lo que todos llevamos dentro, pero sin decirlo, es la patria. Y es la forma en que ellos se significan la entrega de su vida, la entrega de su vida de Felipe Ángeles, cuando es fusilado, pero no permite que dirijan el pelotón, sino él dirige el pelotón. Inclusive, sí, exacto. Sí. Eso es muy interesante. Él dirige el pelotón para ser asesinado. Entonces, por eso te digo, su defensa, sus discursos que se proyectan aquí en la novela son el discurso previo a haber vivido la cicuta. Exactamente. Aquí podemos encontrar dos voces muy interesantes. La de Felipe Ángeles, que es recuperada y recreada por Elena Garro. ¿Y tú por qué recomendarías No, espera, la resurrección al final, no la dejes fuera, ¿no? Porque el último párrafo es una verdadera resurrección de Felipe Ángeles. Cuando llega el general Luna, General Ángeles, estamos salvados. Llegó el amparo. Luna entra en el teatro silencioso corriendo. Gómez de Luna, desde el interior del teatro del Coronel Bautista, llegó el amparo. Sí. Es la resurrección como héroe de Felipe Ángeles. Sí, Daniel, claro. ¿por qué lo recomendarías? Pues porque difícilmente se va a montar. Esperemos que me esté equivocando y pronto veamos una puesta en escena. La puesta en escena fue en 1978, un 13 de octubre. Estuvo Hugo Gutiérrez Vega, que es un muy buen poeta jalisciense, como asesor literario, y fue justamente en el Teatro de la Ciudad Universitaria, ¿no? En el anexo de arquitectura. Entonces, pues, si les interesa la historia, si les interesa el personaje, una forma de vivir la obra de teatro, pues primero leyéndola y con mucha suerte, tal vez en un futuro cercano, poderla degustar realmente como tiene que ser el teatro, no leído, sino pero estoy de acuerdo contigo, presencial. Difícilmente se va a presentar, Sí. porque es provocativa. Sigue pisando muchos pies. Yo la recomiendo por lo que dicen Mario y Daniel, pero también apoyándome en un asunto histórico que ha venido rebotando a lo largo de las décadas y del siglo y pico de estos acontecimientos. Curiosamente, Felipe Ángeles no nace cuando todavía no era Estado de Hidalgo,
pero se le reconoce como nacido en las tierras de esta entidad. Sin embargo, algo muy interesante es que se le ha valorado mucho más en el norte. En Chihuahua lo tienen como hijo predilecto, aunque saben que no es de allí, pero le rinden un gran homenaje, le rinden una gran devoción a Felipe Ángeles y a Pancho Villa, a esta mancuerna de héroes de la lucha, y les reconocen toda esta gran participación en la construcción del México que hoy vivimos, como quiera que sea. Y el otro lugar donde también se le rinde un reconocimiento fuerte y especial es en Zacatecas. En el Cerro de la Bufa está la estatua de él. Entonces, es un personaje con un reconocimiento nacional, y que es justo que aquí en Hidalgo también le brindemos ese reconocimiento, porque se lo... Hay 2 estatuas de Felipe Ángeles. Bueno, yo me quedé que había 2. Una que está en el gran pedestal a la entrada de México, México. La entrada, y otra que está arrumbada por ahí a un lado de un puente de menor tamaño. Por ahí en esas fotografías está. No lo sé. Pero lea la obra y rescate al héroe de estas tierras, que fue Felipe Ángeles. Así que esperamos que pronto nos comente alguien de ustedes que ha leído la obra. ¿Dónde la pueden conseguir, Daniel? Pues prácticamente sobre pedido. Así puedo hacer, imprimir 1 o 2 ejemplares más, si se requiere, con todo gusto. Listo para ser intervenido, ¿no? Porque aparte no trae portada, es para que ustedes hagan su propia portada y sea todavía mucho más personal. ¿Y dónde lo pueden encargar? Eso es lo bonito. La página deletreada es de Aller de Libros, ¿no? Así, ¿De Aller? Dealer de libros. Como es una palabra anglosajona, pues la voy a leer en español, de Aller de Libros. ¿Todo junto o separados? Dealer de Libros, ahí estoy para servirles. En Facebook, en Instagram. Claro que sí. Pues se lo recomendamos, de verdad es muy emotiva, y como dice Daniel, Elena Garro podrá hacer lo que usted quiera, pero no lo va a dejar impasible, le va a dar coraje, le va a estimular ideas, le va a mover el piso, pero una cosa es cierta, Elena Garro no lo va a dejar sin recuperar emociones y conciencia sobre este país que llamamos México. Así que léalo, es una obra con una vigencia que usted no se va a imaginar hasta que haya tomado el libro en sus manos y haya cursado sus páginas, definitivamente. Pues muchísimas gracias, como siempre, el tiempo es mínimo para hablar de un personaje tan interesante, de una escritora tan interesante, que un día le hemos de dedicar un programa a ella. Sin duda. Venimos, te presentamos, te dejamos hablando y nos vamos, y regresamos 2 horas después. No, pero qué envidia de la buena, y nos tienes que ilustrar muchas lecturas sobre Elena Garro. Bueno, de Elena Garro. Gracias Mario Velázquez Jaén, gracias Daniel Martínez. Buenas noches. Y a usted que nos acompañó, pues muchísimas gracias. Soy Marcial Guerrero. Lo esperamos dentro de 8 días para hablar otro poco de tiempos y palabras. Le mandamos un saludo a nuestro amigo y compañero Arturo Moreno, y esperamos que todo siga bien en este contratiempo que atraviesa. Hasta luego. Adiós.